Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Raquel Inés Bianchi y damos apertura al encuentro de Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina, junto también al capítulo de Salud Mental y Espiritualidad. Son todos muy bienvenidos. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Levín, quien nos va a hablar sobre el dolor espiritual en personas mayores. Daniel Levín es licenciado en psicología, tiene la especialización en evaluación y tratamiento del dolor por el Hospital Italiano, es magíster en psiconeuroinmunoendocrinología por la Universidad Favaloro, tiene la formación en psicogerontología, psicooncología y cuidados paliativos, es ex profesor adjunto de la Facultad de Psicología de la UBA y es miembro de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Bueno, dejamos todo en manos del licenciado Daniel. Muchas gracias. Gracias entonces por este espacio y voy a tratar de compartirles virtualmente algunas ideas acerca de lo que vengo observando y trabajando con personas mayores a lo largo de todos estos años y pensar de alguna manera también alternativas para poder acompañarlos. Por eso les compartiré un material que después, incluso si querés, Raquel, puedo compartirlo luego. Perfecto, gracias. Eh, Pensar en el tema dolor es algo que atañe a todos nosotros y siempre de alguna u otra forma se hace presente, a veces de modo agudo, en alguna cuestión temporaria o crónico cuando se va prolongando en el tiempo. Y la presentación va a tener diferentes momentos. Un primer momento conceptual para poder aunar criterios acerca de lo que hablamos cuando hablamos de dolor. Luego enfocado a todo el mágico mundo de la espiritualidad que día a día los profesionales de la salud vienen sumándose por suerte y ya integrando al ser humano en su totalidad. Ejemplos posibles y alternativas en cuanto a lo que es el acompañamiento y el brindar herramientas a las personas mayores para poder sobrellevar. Para eso acostumbro a arrancar con uno de los tantos gráficos que existe dentro de lo que es el ámbito virtual, donde queda claro que el dolor ya dejó de ser una parte del ser, es decir, no es solamente físico funcional. Se ha observado la integración de la emotividad y de los diferentes contextos, incluso también el campo espiritual. Esta es una definición teórica. La IASP es la organización central de todas las asociaciones de estudio de dolor. Acá en Argentina existe una de ellas. Y esta última definición que se fue modificando a lo largo de los tiempos quedó de esta forma expresada, que es donde deja en claro que hay una experiencia tanto sensorial como emocional y que puede estar asociada o no a una lesión, por lo cual esta apertura muestra de que no es solamente una artritis, un dolor intestinal o una migraña,
sino todo un contexto que abarca también el padecimiento frente a ese malestar. Entonces, considerando al ser humano como biopsicosociocultural y espiritual, tenemos que considerar y tener presente muchos factores que inciden dentro de la funcionalidad de ese ser humano, de cada uno de nosotros, frente a la vida, desde la historia personal y lo heredado, lo que constituyó el estilo de vida que se fue forjando a lo largo de los años y las experiencias, lo que se puede, lo que no se puede y la capacidad adaptativa a esa realidad a medida que avanzamos en edad, se van modificando las alternativas que teníamos en la época juvenil y se van restringiendo algunas y favoreciendo otras. Y por supuesto lo que tiene que ver con las creencias que hace al sostén de nuestra vida, y no hablo solamente de lo religioso, sino de la creencia en cuanto a la postura en la vida. Algunos textos para, decía, compartirles de modo más conceptual. Uno de ellos es acerca del abarcar al ser humano en su totalidad y considerar tanto lo emocional como lo psicosocial, que permite un enfoque multidimensional. Significa que contemplemos a cada ser humano y en particular con las personas mayores, ¿sí?, en un contexto más amplio que su dolencia del día. En la época que atravesamos el COVID, tuvimos una serie de modificaciones muy severas, y aquí solamente comparto dos artículos que en su momento los había utilizado también, para mostrar cómo esa pandemia también alteró toda una serie de rasgos de personalidad y de funcionalidad dentro del contexto, que hizo a que el ser humano tenga que adaptar a mayores, donde se restringió enormemente el caudal de posibilidades de interaccionar sobre todo y de funcionar de manera independiente. Y que estos artículos lo que muestran es que eso promovió una serie de desórdenes emocionales o psíquicos en general, que conllevó una serie de consecuencias, y entre ellas tenía que ver con la sensación de desprotección, de desolación y, por supuesto, los cuadros más complejos que tenían que ver con ansiedad y depresión. Pero dentro de las características, cuando vamos a lo que es la persona mayor y dolor crónico, ahí vemos que muchos o numerosos artículos de diferente procedencia fueron ampliando este concepto de la dolencia focalizada en una dolencia total, que ahora vamos a tratar de ir avanzando, donde vemos que esto incide de manera directa con lo que tiene que ver con calidad de vida, concepto que después sobre el final voy a hacer hincapié. Una médica cercana decía en su libro que las personas necesitan verbalizar sus temores, descargar sus ansiedades, enojarse, llorar, pero no a solas, sino con otro que los escuche, ampare y comprenda. Esto es innato al ser humano como ser social, y una de las cosas donde más déficit tenemos a pesar del enorme avance tecnológico. El WhatsApp, alguna red social,
pudieron suplir algo de eso, pero por supuesto que el abrazo virtual no es posible y que la mirada personalizada tampoco lo es. Incluyo en esta presentación teórica a quien fue fundadora del concepto o quien construyó el concepto de lo que se llama dolor total. El dolor total está implicado justamente en todas las áreas del ser humano en su inclusión dentro del contexto. Esta autora, que fue la pionera de los lugares llamados hospice, ¿sí? Son lugares especializados para recepcionar personas mayores principalmente, o personas con terminalidad, y que estos espacios permitían un acompañamiento global y particular en cada individuo. Para entender el concepto de dolor total, vemos los diferentes aspectos que lo abarcan, desde lo que es lo físico, con las diferentes alteraciones y patologías, desde lo social, por estos eventuales que hay tanto de nivel de interacción con otros, pares o con la familia, desde lo psicológico acerca de las emociones y particularmente dos de ellas que tienen que ver con el miedo y con el enojo, y de lo espiritual, que entre otras ideas está el sentido de la vida y el sentido del existir, sumado por supuesto a una de las líneas que se abre a través de lo religioso. Y que estos conceptos son interdependientes, y uno genera al otro emociones extremas, desde el enojo, ira, ansiedad, depresión y todo lo que es la dolencia física. Entonces, este concepto antiguo ya lo que hace es mostrarnos cómo hay una integración permanente, más allá que el disparador sea un sector solamente del cuerpo. La imagen esta que suelo compartir en muchos espacios académicos sobre todo, es para poner en evidencia a veces la banalización del profesional hacia el paciente, cuando muchas veces se reducen conceptos de una manera forzada y que hacen a que se desdibuje la calidad de atención y la merecida dedicación que la persona necesita en ese momento. Vamos a ir pensando entonces, a raíz de estos conceptos, lo que pasa con estos cambios que se van generando con el correr del tiempo. Estos cambios que invaden a todas las áreas del ser humano mayor, y que cuando estas van ocurriendo, se tiene que favorecer un doble fenómeno, tanto externo como interno. Es decir, el entorno debe adaptarse y la persona misma mayor debe adaptarse. ¿A qué se adaptan? A una serie de cambios donde había un antes y un después, y donde ese presente funciona de otra manera. ¿Por qué? Porque en realidad en esa interacción entre todas las partes convocantes hay determinados ideales y determinadas estructuras que necesariamente tienen que empezar a modificarse. ¿Por qué? Porque la persona mayor ya no puede hacer determinadas tareas, o hay determinadas conductas que tienen que ser modificables, hay determinados cuidados personales incluso en la ambientación
donde está radicado, su casa tiene que ser acomodada a sus posibilidades también, y que hay otros ámbitos que evidentemente por el todo rápido, el todo ya que tenemos en la convivencia diaria de esta sociedad, lleva a un destiempo. Yo me imagino, haciendo un paréntesis, aquí en Argentina por lo menos, que se ha votado, me imagino las personas mayores frente a la maquinita que tenían que utilizar para la votación dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Donde si bien había personas que colaboraban para eso, era también un nuevo desafío porque ya no es el cajero automático que más o menos conocen, sino que son tecnologías que van avanzando más rápido de lo que una persona puede llegar a adaptarse en ese momento. Entonces, dentro de estas personas hay temores, hay dilemas, hay cuestionamientos y hay reflexiones que no todos quieren escuchar. Las personas mayores en general tienen dificultades en ser recepcionados por sus historias, por el cansancio, por el ritmo de vida que cada uno lleva en su propio estilo, por diferentes aspectos que hacen a que estas personas tengan reducidos espacios donde puedan contar sus anécdotas, sus historias, sus penas. Por supuesto que principalmente lo vamos a ver dentro del ámbito familiar. Sin embargo, también en los espacios sociales vemos muchas veces que en los mismos grupos de interacción hay como cierto escapismo, cierta evitación a que no cuenten historias que ya fueron contadas. Dentro de estas dificultades que se van generando, que son numerosas por supuesto, hay dolores naturalmente porque el cuerpo, como toda máquina, como todo humano, se va desgastando y va produciendo fisuras. La depresión son una cantidad de elementos que interactúan y que están presentes a los cuales pocas veces se puede compartir con un otro. La poca atención familiar, la preocupación por los chicos, a pesar que pueden tener 40 o hasta 50 años quizás, las, las temores de la soledad y el terminar, como dicen, en un geriátrico, en un depósito para algunos todavía, mal interpretado como ese lugar, y todo eso conlleva a esto que vamos a ir introduciendo, que es el dolor del alma. El dolor espiritual o dolor del alma, como también lo suelen llamar, es ese dolor donde nuclea todos los dolores de los diferentes aspectos de la vida. Pero también ocurre que su familia, sus hijos, también tienen cosas. Vienen con sus historias, estamos hablando de hijos grandes. No hablamos de nietos porque tienen un vínculo totalmente diferente. Pero hijos, hijas, que también tienen sus preocupaciones y sus miedos. Aparecen sensaciones contradictorias entre amor y odio, entre culpa y enojo, en las propias cuestiones interfamiliares, donde se empiezan a plantear hasta dónde pueden colaborar frente a los mayores que están reclamando y que por supuesto lo que sienten es una excesiva demanda por parte de ellos. Como el manejo del tiempo es diferente en todo sentido, por supuesto que desde los hijos la interpretación es casi
como cierta carga que a veces es difícil de manejar. Claro, en algunos casos esto conflictúa, en otros se silencia, pero no deja de ser una realidad que la interacción se vuelve difícil cuando ya pasan los años. Tomo de Raquel una de las frases que está en su libro, con su permiso, donde ella dice que la dimensión espiritual en el ser humano se traduce como la búsqueda de respuestas ante la experiencia de finitud, de frustración y de la falta de sentido para comprender la existencia. Y entramos en esa dimensión especial, particular, única, irrepetible, que cada uno construye de acuerdo a su herencia, su tránsito por la vida y sus cuestionamientos. Entonces entramos en este capítulo que tiene que ver con el sentido del ser. ¿Cuál es el sentido? Hay momentos en la vida que nos cuestionamos, pero son momentos fugaces. Cuando el tiempo se dilata y a veces el día queda como largo por falta de ocupación o por falta de interacción, el sentido del ser empieza a tomar más cuerpo. Y habría preguntas para poder hacer. ¿Qué creencias me sostienen hoy? ¿De dónde provengo y hacia dónde me dirijo? ¿Qué sentido podría darle al acontecimiento que transcurre en mí en estos momentos? ¿Qué valores impulsan seguir luchando si estoy con padecimientos? ¿Cuál es mi función y mi misión en esta vida? ¿Qué y cómo me gustaría que de mí me recuerden? ¿A qué cosas me aferro en esta vida? ¿Quiénes son motor de mi vida hoy, a mi edad, en este momento? ¿Qué deseo entregar de la esencia de mi ser? ¿Qué es lo que más me ayuda y me da fuerzas para seguir mi proyecto de vida, aunque sea acotado? Porque sabemos que aún en el momento de terminalidad sigue habiendo proyecto de vida. Interrogantes que hace a esta búsqueda de un ser que no ha cambiado, pero en realidad cambió. Es un ser que se cuestiona, que tiene la audacia, el atrevimiento de empezar a decir, ¿y ahora qué? El libro de Job, Antiguo Testamento, lo describe perfectamente. Está dolida mi alma de mi vida, dejaré sobre mí mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Si hablo, no termina mi dolor, y si cesara de hablar, de mí se irían. Este dilema que plantea Job, que quienes conocen la historia, es una historia de muchos capítulos, donde le ha acontecido una innumerable cantidad de pérdidas y de cambios en su vida, y donde se pregunta cuál es el sentido y qué es lo que está pasando. ¿Me callo? ¿Hablo? ¿Con quién? ¿En qué momento? Hay expresiones, por supuesto que tratamos de disimular, tratamos de que el otro no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque no queremos cansar, porque no queremos que el otro se preocupe, porque queremos mostrar la mejor faceta en el mejor de los casos. Pero sabemos que hay una expresión y hay algo que está detrás. Quizás no es una máscara, quizás es una forma de poder convivir con el afuera y con el adentro. Muchas personas mayores dejan caer eso y se dejan caer a sí mismas. Se lo nota en los hogares, en las casas más descuidadas, en no arreglarse, en no prepararse para salir. Hay expresiones que dicen mucho más que las palabras y la pregunta es, ¿cómo
y hasta qué momento uno puede sostenerlo. Vamos a ver diferentes ejemplos para ir pensándolo y graficar esto que vengo a plantearles en el día de hoy. Una señora de 80 dice: mi hija fue dejada por su marido después de 20 años, dejó a toda familia por una cualquiera. Es terrible. ¿Cómo puede hacerles eso? No lo puedo soportar, decía esta señora. Esta señora vivía en carne propia lo que le pasaba a la hija. Claro, en su época no era tan frecuente la separación y no era tan frecuente que se desarme, entre comillas, una familia. Pero el dolor no es un dolor físico, tampoco es un dolor emocional, es algo mucho más profundo que se cuestiona sobre el ser. Veamos otra. Mis hijas están muy ocupadas, trabajan mucho. No puedo pretender de ellas que vengan a verme cada vez que no me siento del todo bien. Me arreglo como puedo, prefiero no molestar. ¿Por qué? Porque evidentemente ve reacciones y trata de conservar la calma en sus familias para no alterar. Y hay otro ejemplo contrario. Estoy todo el día sola. No son capaces de llamarme por teléfono. Dicen que están muy ocupados con sus cosas. Y cuando alguno de ellos viene, hace visita médica y se va enseguida. Tengo miedo de caer en depresión, que me pase algo y que nadie se entere. Seguimos con dolores que no son físicos de modo directo, pero las emociones que duelen, las emociones que invaden en esa sensación de vacío, de no encontrar un otro que fue engendrado y que tuvo que ver con su vida en toda su extensión, aparece sumado a los temores clásicos de que nadie se entere, que pase algo y que llegue a ser un final terrible. Sigo con otro ejemplo. No puedo creer que mi amiga, después de tantos años que nos conocemos, que yo la acompañé cuando perdió a su marido, que siempre estuve con ella, me haga lo que me hizo. Ando con un dolor terrible en mis piernas y no fue capaz de llamarme. Acá el dolor físico, el dolor emocional, el dolor de la frustración, de la desilusión, se suman a todos ellos en una misma persona. Queda la interrogación de por qué no se anima a hacer otra forma que quedar subsumida en su dolor. Dice otro señor: usted sabe, me he quedado solo, mis mejores amigos se han muerto, mi hermana murió hace 5 años, y eso que era menor que yo. Siento un vacío profundo, me es difícil levantarme por la mañana. Esta persona se encuentra ya en el abismo, en el momento en el cual se interroga sobre la vida y sobre el final de la vida. Y esta dificultad que es difícil compartirla para que no llegue a la preocupación de los demás. Otra señora decía: muchas veces me pregunto por qué todo esto me está pasando a mí. ¿Tan mal me porté en la vida? ¿Será un castigo? Siempre traté de hacer todo el bien por mi familia y mire cómo me lo agradecen ahora. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Preguntas que hace acerca del existir, haciendo una lectura de su vida y de lo que está atravesando. Quizás tiene dolencias físicas, quizás tiene alguna enfermedad, pero hay más, hay creencias, hay fórmulas afirmativas
que no pueden ser cuestionadas y donde se pregunta sobre el sentido del ser. Mi dolor de columna y la imposibilidad de caminar me tienen muy mal. Tengo miedo de terminar en una silla de ruedas y quedar ahí. Los médicos dicen que es por la artrosis avanzada que tengo. Ya me operaron 2 veces de la cadera. Temo lo peor. Por eso decía que el dolor físico es real, por supuesto, pero lo acompaña una serie de pensamientos y de emociones muy contrastantes que no colaboran para poder afrontar esa realidad. Las experiencias frustrantes a nivel clínico intensifican en sobremanera el cuestionamiento de ese dolor interno indescriptible. Se pregunta acerca de qué puede pasar. Lo incierto es presente y hace a que ese dolor no pueda tener paz. Me quieren llevar al geriátrico. A ellos solo les importa la casa. ¿Por qué me tienen que sacar de acá? Pensé que mi hijo era diferente. Es un dolor muy profundo en el corazón. Otro estilo de queja y de pregunta, donde los miedos invaden y donde aparte hay un posible desarraigo de un lugar sagrado que es el propio hogar. Está el mito de las residencias geriátricas con todo lo que conlleva y también está la realidad que ya no tiene el poder de decisión que tenía antes. Por tanto, hay una rotación de roles en las personas mayores, donde parece ser que los hijos ahora son los encargados de decir que se cuiden, que no salgan, que hagan lo una cosa o que hagan la otra, o hasta este punto, como les decía, que decidan dónde tiene que vivir. Decía una señora de 88, en referencia a su hijo: me enteré que mi hijo mayor tiene cáncer. No entiendo la vida. ¿Cómo puede ser? Si a mi hijo le pasa algo, yo me muero. Yo tendría que estar así, no él. No resistiré que le pase algo a él. Este es otro de los desórdenes de la lógica de la vida, cuando en realidad los hijos grandes enferman y la persona mayor permanece. Y los cuestionamientos se intensifican porque justamente el orden de la vida ha cambiado y el dolor es más profundo. El señor de 78 años comentaba en un momento: cuando falleció mi esposa se me oscureció la vista. Vivimos muchos años juntos. ¿Usted sabe lo que es haber estado 50 años juntos? Cuando me acuesto en la cama por la noche, siento como si ella estuviera acostada a mi lado. Lo decía temorosamente. Pensaba que por ahí yo iba a pensar que quizás tenía que ser medicado. Por ahí estaba con alucinaciones. Sin embargo, lo que sabemos es que siempre el duelo y el tiempo transcurrido son factores esenciales que se ponen en evidencia en este momento de la vida. Los rituales, las costumbres, los modos de atravesamiento son muy particulares y por supuesto no tienen tiempo definido. No sé cómo vivir, no sé qué hacer en casa. Se me aparece la imagen de mi hijo todo el tiempo. Estoy anclada mirando su foto. Escucho su voz, pero sé que no está más. Él se murió. Necesito pensarlo todo el tiempo. No puedo sacarme de la cabeza su imagen. No puedo decir que ya no está, que ya no lo podré volver a abrazar. La pérdida de un hijo es otro dolor con una magnitud superior, indescriptible, que lleva
muy largo trayecto para poder readaptarse y aceptar una realidad que quizás nunca la alcance. La pérdida tiene que ver con ese infinito y con la pregunta fundamental, que es, ¿y ahora qué? Ella decía, ¿cómo sigo ahora después de esto que pasó? Ella decía, he perdido a mis dos hermanos, he perdido a mi marido, pero perder un hijo es algo diferente. Voy por la familia, un par de ejemplos nada más. Decía, mi viejo cada vez está peor, no quiere comer, a veces no se da cuenta y se orina encima. Está en una habitación donde dormía mi hijo. Mi hijo ahora duerme en el altillo. Lo traje a vivir acá en casa y mi señora se enojó conmigo, pero yo no puedo hacer otra cosa y tampoco lo voy a tirar en un geriátrico. El mito sigue igual y por otra parte lo que observamos es la otra cara de la realidad de los hijos grandes que tienen su propia familia, que están ubicados y que tienen una dinámica establecida y de golpe, padre, madre, suegro, suegra, como fuere, se decide que se integre a ese hogar. La dificultad es cómo se logra esa integración, cómo se adapta a una familia, a una persona mayor que es de uno de los lados, que no es lo mismo que sea el padre o el suegro, por supuesto, y que tiene que además convivir con un ritmo que no es el propio. Porque si bien es común y más frecuente que hijos que se separan vuelvan a desestructurar la casa de los padres, y lo digo en estos términos porque es lo que suele pasar, en este caso, cuando se da la inversa, un concepto muy claro que está en ambas partes del problema o del dilema es la culpa. La culpa juega tanto por un lado como por el otro y hace que ese sentimiento de culpa obstaculice a veces ver opciones o alternativas que pudieran solucionar la convivencia de una manera más efectiva. El segundo ejemplo es más vital. Mi madre me tiene harta, se la pasa quejándose y eso que yo la voy a visitar 2 veces por semana. Nada le alcanza. Encima me amenaza que si la interno en un geriátrico se muere. Ya no sé qué hacer y mi marido y mis hijos me demandan atención. No sé cómo salir de todo este caos. ¿No ve que no puedo con todo? Ella. Estar en el medio entre la familia que se constituyó y los padres, madre, padre mayor, se genera otro espacio, que es un espacio en el cual queda el dilema de cómo equilibrar los tiempos para que ambas partes estén bien, sabiendo que cada uno tiene un tiempo particular y un funcionamiento que ya estaba establecido de antes. Si esta señora, esta madre, se enterara de la dificultad de su hija, ¿qué se supondría que podría llegar a pasar? Avanzo. Esta es una imagen que encontré hace un tiempo y la paso a veces en algunos espacios porque es una realidad y es algo que uno generalmente eh, esquiva, que tiene que ver con los momentos finales de la vida. Y lo que se sabe fehacientemente es que la persona, aún en los momentos del final de la vida, necesita de estar junto a los más cercanos
los que pueden dar una mano real, concreta, y estar acompañando ese dolor diferente, que es un dolor más profundo. Ya no es el padecimiento clásico, ya no es la situación temporaria, ya es un camino que está recorriendo y que ese camino comúnmente lo solemos ver que quedan como más desolados. Les hablaba de calidad de vida y conectándonos con la vida para entender algunos conceptos básicos, que si bien acá está plasmada la definición, una de las tantas definiciones que hay relacionadas con el tema de lo que es calidad de vida y que, por supuesto, de acuerdo a la calidad de vida se modifica las expectativas y sobre todo la esperanza, podemos entender en palabras simples que es semejante a lo que sería dignidad. La calidad de vida y la dignidad van de la mano porque tiene que ver con que más allá del padecimiento, de la situación o del momento crítico que se esté viviendo, uno, y sobre todo profesionales, buscamos que tenga esa calidad de vida merecida, es decir, que en su padecimiento mantenga su dignidad humana. Entonces, ¿qué es tener calidad de vida? Tiene que ver con la satisfacción, con la felicidad, aunque haya padecimiento, insisto, y con la capacidad de afrontar acontecimientos vitales, lo que permitiría una adaptación y agregaría una aceptación de esa realidad. Uno puede tenerlo todo y tener mala calidad de vida, porque no es lo material ni es el estar rodeado de gente querida. No alcanza. Calidad de vida es algo subjetivo. Entonces, claro, ¿cómo un profesional puede ayudar a mejorar la calidad de vida en un aspecto subjetivo? Y es justamente a través de la escucha y del acompañamiento de ese ser individual de acuerdo a sus propios requerimientos. Afrontamiento es la palabra clave. Afrontar está definido como la capacidad de usar sus propias fortalezas, así como identificar y utilizar sus emociones positivas. El afrontar tiene que ver con un mecanismo para sobrellevar las adversidades. Todos, desde pequeños hasta llegar al último momento, afrontamos una serie de situaciones que se nos van presentando, algunas de fácil resolución, otras complejas o hasta irresolubles. Y que esto principalmente busca establecer relaciones personales que sean significativas, es decir, que me sirvan en el buen sentido de la palabra, que tenga que ver con verme eficaz a pesar de todo, con tener capacidad para resolver aquello que tengo que hacer, con el sentido de competencia personal, en el sentido de que uno puede, la capacidad de planificar el futuro y de buscar el sentido de satisfacción a pesar de las adversidades. El afrontamiento es un mecanismo fundamental, son diferentes formas que uno tiene, algunas más adaptativas, otras menos, pero en definitiva llevan a la aceptación y al animarse a llevar adelante lo que uno busca. Por eso, en lugar de centrarnos en los problemas,
lo que buscamos es rescatar las fortalezas. Todos tenemos fortalezas, solo que muchas veces no las logramos visualizar. Una de las técnicas más favorables es, ante una adversidad, pensar si eso que me está ocurriendo no me ocurrió una vez anterior. Vamos a descubrir que a lo largo de la vida hemos atravesado muchas situaciones similares y algunas con más complejidad todavía. Y sin embargo, vemos hoy, retrospectivamente, que pudimos superarlas a pesar de la adversidad. Eso nos puede ayudar a que ese afrontamiento se intensifique y no caiga en la desesperación. La desesperación es el enemigo que tenemos permanentemente. La desesperación, junto con la ansiedad, que van de la mano, hacen a una alteración global de nuestro ser, tanto neurofisiológico como funcional, como emocional, y que esta problematización nos lleva a quedar estancados en el problema. Entonces, recordar situaciones anteriores vividas nos fortalece para saber que estamos ahora en el lugar después de haberlo atravesado. Dice un texto, la depresión es una pobre excusa para evitar cumplir el propósito que uno tiene en la vida. Y el sentido de propósito es la mejor manera de evitar la desesperanza. Sin entrar, por supuesto, en el concepto de depresión y cuadros depresivos, si lo entendemos metafóricamente, en el sentido de que cuando no tenemos objetivos, un lugar hacia donde estamos yendo, y nos dejamos invadir por esa desesperanza, hace a que nos obnubile y caigamos en esa trampa. El propósito nos ayuda a sobrellevarlo y ayuda, sobre todo en la mayoría de la edad, a poder resolver con historias del pasado. Este gráfico muestra las diferentes alternativas frente a un dolor. Uno puede sufrirlo, arrastrarlo, analizarlo, aprender de él, aceptarlo y hasta transformarlo. De acuerdo a cómo yo esté utilizando esa piedra enorme, esa roca que tengo, puedo sobrellevar este dolor. Dolor que, insisto, lo llamamos dolor total por la integración de todas esos malestares que confluyen en un mismo ser, en una misma cabeza, en un mismo cuerpo. Cómo atravesarlo es simplemente transformar ese dolor y que si el dolor ocupa todo mi ser, mi objetivo tiene que lograr que se cumpla la reducción del dolor en un momento del día, en un momento de mi ser y no en la totalidad. Entonces, dentro de los observables, como para ir dando el cierre, hablamos del sentido del ser y del existir como ejes fundamentales de la vida que en determinados momentos nos hacemos, la importancia del campo espiritual y el entender lo que es el dolor del alma, que es algo mucho más que un dolor emocional, la alternativa del voluntariado, que es otra alternativa muy interesante que lo vemos a menudo, y es que permite salir de la cáscara del dolor
y meternos en la historia social de los individuos. El voluntariado me permite salir de ese egocentrismo doloroso para sentirme útil, activo y buscar un sentido en la vida. Las terapias alternativas existen y no son solamente médico o psicológicas, ni tampoco es solamente concurrir a un ámbito religioso. Hay numerosas alternativas y hay muchas actividades, incluso muy fortalecidas actualmente, focalizadas en la respiración y en la relajación para poder llegar a un estado de armonía. Centros de actividades, porque el ámbito social es curativo 100%, incluso ante las sospechas de posibles deterioros cognitivos en personas mayores. La interacción social es un factor donde puede la plasticidad neuronal hacer que se mejore y que puede estar más activo para no caer en una disminución de sus funciones. Las posibilidades de tecnologías, por supuesto que estuvieron siempre al alcance, solo que sabemos que el abrazo curativo 100% permite aliviarnos. Y lo último, que tiene que ver con el proyecto de vida y la calidad de vida. Son dos conceptos que se interaccionan. Calidad de vida, recordemos que tiene que ver con esta dignidad del vivir de acuerdo a mis posibilidades, y el proyecto que no va a ser a 10 años, quizás cuando uno es muy mayor, pero quizás puede ser un proyecto para un inmediato que hace a que haya un sentido del ser. Actividades, por supuesto, que siempre ayudan, y como ejes fundamentales entonces para acompañar a las personas mayores entre los prejuicios y, y los desentendidos, el trabajo sobre los miedos y las fantasías que están y que muchas veces no se hablan y no se comprometen o se silencian o hay pactos de silencio. El abordaje tanto multidisciplinario como transdisciplinario, porque todos podemos sumar saberes desde la experiencia, desde la razón y desde lo que vamos profundizando, y el trabajar sobre estos conceptos fundamentales que traté rápidamente de abordar. Quizás el peligro, en conclusión, es que la postergación en los adultos jóvenes hace a que lleguen con dificultad para replantearse las prioridades, y el peligro en los mayores es el quedarse en el silencio y en la resignación. La resignación no es aceptación, son dos palabras que tienen similitud, pero no lo son en igualdad de condición. La resignación es negativa, la aceptación tiene que ver con buscar aquello que sí se puede llegar a realizar. Consagrar el tiempo significa darle sentido y contenido y poder hacer valioso ese tiempo que compartimos. Y el proyecto de vida, por supuesto, que les decía recién, que aunque esté en terminalidad, se puede seguir construyendo. Termino con Viktor Frankl, ¿sí? Como siempre. El sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora para otra hora. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en general, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado, en cada instante de la vida. Esto es lo que hace justamente a la existencia y a este replanteo del diario vivir. Saco pantalla para
poder abrir. Y bueno, Raquel, te dejo en tus manos esto que Eh, tenemos mu- aquí. Muchísimas gracias, Daniel. Lindísima la presentación y muy profunda, muy profunda. Abrimos el espacio para el debate, para las preguntas, para los aportes, aprovechando que al licenciado Daniel, el que desea hablar se desmutea y simplemente pregunta. Yo quería hacerte un comentario para empezar, Daniel. Me encantó que siempre son muy profundas tus presentaciones, cómo habitual el estilo de vida, la cultura, no nos educa, ¿no? Para poder comprender esta parte del ciclo vital que es inherente a todo ser humano, que es llegar a la ancianidad, el deterioro y la partida, por un lado, ¿no? Por otro lado, también el estilo de vida, como mencionabas, que hace que los jóvenes no son educados para entender lo que es la ancianidad, pero además se ven tan tironeados y tan sobrecargados por el estilo de vida que llevamos todos, ¿no? Que justamente una etapa tan rica como es la de el anciano, ¿no? Que en otras culturas era una etapa maravillosa, ¿no? De sabiduría y del aporte de la experiencia. Hoy día todo eso se desperdicia. Eh, bueno, en realidad es un comentario que agrega a lo que has presentado que me encantó. Te agradezco Ujú. muchísimo. Ujú. Vale.